Bien, ingeniero Axel Flores, buenas noches. Es un placer para mí tenerlo aquí con nosotros. Gracias por aceptar la entrevista, ¿no? Por concedernos esta entrevista. Esperamos que pues podamos tener una sesión o un diálogo en el que pueda usted asesorarnos o guiarnos, ¿no? Respecto al proyecto de investigación que venimos realizando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un producto ya que queremos sacarlo como un producto terminado, que es pues un complemento alimenticio a base de aceite de trucha, ¿no? En diferentes sabores, puede ser pollo, cordero o chancho, ¿no? Bueno, esto es específicamente para canes o perros, por lo tanto hemos acudido a usted para que nos pueda orientar en el proceso productivo, ¿no? Del insumo principal en sí que viene a ser la trucha. Buenas noches, ingeniero. ¿Nos podría comentar un poquito sobre usted y sobre la labor que viene desempeñando en su trabajo? Claro. En primer lugar, buenas noches, Karen. Gracias por la entrevista. Bueno, como para ¿no? Mi nombre es Alonso Flores Dueñas. De profesión soy un pesquero egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Actualmente yo me estoy desempeñando laborando en la institución de vida como técnico de campo en agricultura. Bueno, parte de mi trabajo es fortalecer las capacidades de los productores o de los acuícolas que son nuestros beneficiarios, y aparte también como institución también se les apoya con materiales, también insumos, como el alimento balanceado, pero por 2 años. Entiendo. Entonces, básicamente trabajan con pues los piscicultores, ¿no? Quienes me imagino sacan o se dedican a la comercialización de este pez como producto o como insumo, ¿no? Como un producto natural, orgánico. Claro, sí, bueno, me olvidaba mencionar que era esto en el ¿no? Y bueno, trabajamos tanto con truchas, peces amazónicos. Perfecto, está bien. Tanto en la Huancavelica. Entiendo. Quería preguntarle, ingeniero, ¿cuál es la región que tiene mayor producción de este pez, ¿no? De la trucha, a nivel de nuestro país? Bueno, hay como aproximadamente como 4 regiones que son Huancavelica, Junín y Ayacucho, pero el que produce más a mayor intensivo es en este caso la región 1, porque allá en el lado Titicaca hay una crianza intensiva en jaulas flotantes. Entonces allá hay mayor producción de trucha, ¿no? En jaulas flotantes. ¿Y cómo es que viene realizando esta función o esta actividad los piscicultores allá por Puno? Me refiero a la instalación de jaulas, ¿no? Claro. Bueno, ellos se han adaptado a la realidad, pues, ¿no? De la zona, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y la zona hay un lago, como digo, que es Titicaca. Que es bueno, la extensión no sé cuánto era, ¿no? Pero es suficiente para la cantidad, o bueno, para la intensificación de la acuicultura, en este caso de la trucha, ¿no? Por allá. Entonces allá hacen sus jaulas, ya sea de metal, o hacen también con eucalipto, y lo hacen con unas mallitas y ahí producen en el caso de la crianza de truchas, ¿no? Entiendo. ¿Nos podría comentar un poco sobre este proceso de producción, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué condiciones debería
qué condiciones debería tener pues un criadero, ¿no? De repente a qué temperatura, qué tipo de agua deberían recibir los peces, si esta agua de repente tiene que oscilar o vertirse o no sé, tener un ingreso y una salida. ¿Podría comentarnos por favor respecto a ese tema? Bueno, para empezar, bueno, la trucha es una especie introducida, no es natural de acá, del Perú, es de Estados Unidos, Norteamérica, por allá. Y allá su casa es mayormente en aguas frías. O sea, ¿qué quiere decir? Pues la temperatura del agua de entre 9, puede ser incluso 8 hasta 14, 16 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal para ellos, bueno, para este caso para la crianza de trucha. Ahora otro es el agua, que sea en cantidad. En este caso, como te mencionaba, en Puno crían la trucha en jaulas, ¿no? Y es porque también las condiciones físico-químicas del agua de ese lago reúnen las condiciones adecuadas para la crianza de trucha. Y aparte, no solamente la temperatura del agua, es también el oxígeno, que es también tiene que ser bueno para la trucha. Si hablamos por de los 5 miligramos por litro. Y también, eso es en caso de lagos, ¿no? Ahora en caso también se cría trucha en estanques de concreto. Y ahí mayormente también se necesita buena cantidad de agua. En este caso puede ser el riachuelo, ríos, manantes, bueno, ¿no? Hay que reunir los parámetros físico-químicos adecuados, como te digo, temperatura, oxígeno y la cantidad de agua. Entiendo. Que necesitan bastante agua trucha y si ya si lo ves de repente uno criadero de truchas, su agua es transparente mayormente. Sí. Se puede ver las truchas, ¿no? Es porque necesita buena cantidad de agua. Claro. Bueno, otra pregunta no menos importante, ¿no? Pero la verdad que es una de las razones y motivos por el cual hemos elegido realizar o elaborar este producto, ¿no? A base de esta materia prima bastante fundamental, ¿no? Que con altos niveles de nutrientes, ¿no? Y proteína. ¿Cuáles son los beneficios de consumir la trucha? Bueno, la trucha, bueno, tiene buena cantidad de proteínas, tiene también omegas, omegas 6, y bueno, ahora también contiene minerales que son muy buenos en el aspecto nutritivo, ¿no? Para el consumo desde niños, pues, ¿no? Que es necesario el desarrollo nutricional en ese aspecto. Y qué mejor que una trucha, pues, ¿no? Que contiene una buena cantidad de proteínas y que es rico en ácidos grasos esenciales como los omegas, pues, ¿no? Aparte que también ayuda con el crecimiento del pelo, ¿no? De la cabellera, en el caso de los cachorros o de los perros, canes, con el pelaje, ¿no? También en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, sí, por ese motivo también hemos considerado como un insumo idóneo, ¿no? Y bastante efectivo para los canes. Sabemos bien que la tendencia de ahora, pues, hoy en día ya ha habido bastante concientización por parte de las personas, ¿no? De criar o de considerar a su mascota como un miembro de la familia, ¿no? Entonces hemos visto bastante importante este sector, ¿no? De poder nosotros poder ofrecer este producto. Sin embargo, yo quisiera también preguntarle, a ver, si nosotros decidiéramos
porque en el caso de nosotros vamos a requerir de un proveedor, ¿no? Es decir, de un piscicultor que se dedique a la crianza de trucha para que nos pueda abastecer la materia prima y nosotros pues poder desarrollar, ¿no? Hacer todo el proceso y tener el producto terminado en sí. Pero en el caso de que nosotros decidamos instalar nuestra propia planta o nuestro propio criadero, ¿qué pasos tendríamos que seguir? ¿O qué condiciones tendríamos que cumplir? Bueno, primero, para cualquier piscigranja en sí, para este caso piscigranja, lo primero que se debe ver es primero el agua, que sea en cantidad y en sobre todo, pues, y ahora, no es trucha, necesita buena cantidad de agua, buena, como te puede decir, de ríos, riachuelos, manantiales, pero que sean una buena cantidad de agua. Y lo otro que sea de calidad también, ¿no? También es bueno. Ahora también la accesibilidad, ¿no? Que también, si digamos, no van a criar una crianza de trucha allá en el cerro, allá, no hay monte o no sé, o no hay, es inviable, ya lo veo de ese punto. No es viable. Porque también no es viable hacerlo muy también lejano, ¿no? Que sobre todo que tenga facilidad, ¿no? Porque de alguna manera, para comentarte, ¿no? Para empezar, bueno, ya una vez instalada se tiene que comprar alevinos. Muchas que comprar. Entonces, estos alevinos se tiene que trasladar, ¿no? Se tiene que llevar al punto de la piscina, pero va a comprar en otro lado, digamos, bueno, en un X lugar, ¿no? Claro, debe haber una posibilidad. También va a tener que darle alimento balanceado para trucha. También necesitamos ahora llegar a un punto donde van a cosechar esa trucha, pues, ¿no? Entonces, también tiene que haber accesibilidad, ¿no? O sea, accesibilidad es importante. También fluido eléctrico sería genial también, ¿no? O temas de seguridad, ¿no? Y bueno, también sí, y el capital, ¿no? Porque la crianza de truchas también es una actividad costosa. Claro. ¿Y a qué temperatura debería estar el agua en este caso? ¿Tiene que cumplir un rango? Bueno, eso de la temperatura, claro, ideal sería de 9 grados a 14 grados, pero también donde yo estoy laborando por la selva del Brain, por no acá yendo lejos, acá en Tapsa, estaban criando trucha a una temperatura de 18, 19 grados, no me equivoco, 18, o sea, y ahora este es un factor importante que hace que la trucha a estas temperaturas crezca más rápido, ¿no? Desarrolle mucho mejor. Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Es decir, de otro lado, ¿no? A mayor temperatura, la trucha se desarrolla mucho más rápido. Claro, eso es por el tema de su metabolismo, porque ahí va a comer mucho más, pero tampoco no puede estar encima una temperatura muy elevada, ¿no? Por encima de los 20, 21 grados. No puede ya no podría. También genera en los peces y pueden incluso morirse. ¿Y qué pasaría si se muere un pez? ¿Podría ocasionar alguna intoxicación en el resto de los peces vivos si el piscicultor no se ha dado cuenta? O sea, si el piscicultor no ha podido notar, ¿no? Que hay un pescado, bueno, ¿no? Un pez muerto. Ya, pero lo ideal sería darlo al ese pescadito, ¿no? Que se ha muerto. Ahora, en el tema de crianza de truchas es delicado eso. ¿En qué aspecto? Porque la trucha es como se maneja densidades, o sea, cantidad de peces en un espacio que puede ser, digamos, 30 metros cuadrados, digamos. Se maneja
buena cantidad de truchas, que puede ser, digamos, entre 70 por metro cuadrado. Entonces, eso hace que, a cómo se maneja esas densidades, son propensas a unas enfermedades en las truchas. O sea, no se maneja bien. Tengo que, digamos... Agua. Sí, perdón que le corte. También. Perdón que le corte. Es decir, para yo... Sí, ¿me escucha? Y le decía, sí, por ejemplo, yo tengo que tener un número de metros cúbicos, ¿no? De una superficie para el criadero, para tener cierto número de truchas. No podría hacer, poner truchas en exceso, ¿no? En una superficie pequeña. ¿Cuál es digamos, la superficie o los metros cúbicos más adecuados para poder tener un criadero, y qué cantidad de trucha aproximadamente tendría que albergar este criadero? Ya, pues, eso va en función del agua, de la cantidad de agua que ingresa. Eso es importante, porque si hay una buena cantidad de agua, a veces sí pueden manejar 70 truchas por metro cuadrado, ¿no? Y digamos, un estanque que mayormente truchas son estanques de tierra, no son 3 de ancho y 10 de largo, ¿no? Entonces, eso es para engorde, y bueno, ahí sería 30 metros cuadrados. Entonces, son 30 metros cuadrados. Multiplicamos por 70, serían aproximadamente, si no me equivoco, 2100. 2100. ¿No? Entonces, entonces esa es la capacidad, la cantidad de peces o la capacidad de carga que tiene ese estanque, ¿no? O sea, en 30 metros cuadrados, yo podría albergar alrededor de 2100 truchas. Claro. Sí. Claro, incluso se puede poner un poco más porque se pueden morir también, pues, ¿no? Se pueden morir. ¿Y siempre va a haber una mortalidad más. ¿Y la temperatura cuánto dijo? Más o menos, ¿cuál es el mínimo y el máximo en el que...? Hemos visto 9 grados, como te decía, 18, 19 hasta 18. A 20 grados ya podría ser un peligro, ¿no? Y podría ocasionarles incluso, pues, podrían morirse, ¿no? Estos peces. Claro, pues, también en reportes que he visto que se cría también a esas temperaturas, pero hay un riesgo. Hay un riesgo que morir, ¿no? Claro. ¿Y cómo yo podría identificar un pez, una trucha hembra del macho? Bueno, las diferencias físicas que tengan. Claro, esto se llama, esto se conoce como dimorfismo sexual, ¿no? Cuando eso cuando se va a reproducir, bueno, se hace ese sexar, se selecciona al macho, que el macho tiene una parte como en su boca diferente a la hembra. Entonces, como te vuelvo a decir, eso es más que nada en la época, cuando se empieza a hacer la reproducción, ¿no? Porque mayormente en la crianza de truchas se maneja puras hembras. ¿Por qué? Porque la hembra es la que tiene que el macho. ¿Tiene qué, perdón? Se escucha entrecortado. El mayor crecimiento que el macho. O sea, la hembra se desarrolla mucho más rápido. En un tiempo, digamos, de 8 meses, digamos, 8 meses o un año, digamos, el hembra mayor peso que el macho. Y tiende a pesar más que el macho. Exactamente. Por eso es más que la crianza de truchas hembras. Wow. Y por ejemplo, ¿cuál es la proporcionalidad o, digamos, si yo decido poner, 30 hembras en un criadero, ¿cuántos machos tendría que colocar? Eso sería, no sabría, ¿cuál sería el objetivo de hacer eso? Para que haya una reproducción adecuada. Un tema reproductivo. Claro, por un tema reproductivo, ¿no?
No es necesario, porque al final se puede formar un plan de reproductores juntos. O sea, se tiene un estanque, ya se prepara esos reproductores y se les separa nada más. Y cuando entran a la suerte reproductiva ya se empieza a trabajar con las especies eso se llama el desove, para obtener evitos, ¿no? Y luego posteriormente los alevinos, Claro. o las larvas y ¿Cuáles los son, tenos, ¿no? ¿Cuáles son los ciclos de vida de una trucha? Me dice primero que son alevinos, después que llegan a ser, no sé, adultos, llegan a la etapa de la madurez o adultez. ¿Cuál es el ciclo de...? Ya, bueno, para comentarte, acá casi la mayoría de piscicultores que se dedican a la crianza de trucha, primero compran alevinos de centros de producción de alevineros, de truchas, pero estos centros de alevineros importan huevos de trucha, ¿no? En este caso, ¿no? Hacen reincubación. Entonces pasa un tiempo, se obtienen los alevinos, la larva y la larva después, ¿no? Y de ahí se obtiene el alevino, ¿no? Y pues esos alevinos ya el productor que se dedica a la crianza de esta especie lo lleva, a sus piscigramas y lo empieza a engordar, ¿no? Engorde, entonces lo lleva en una etapa juvenil, luego engorde y ya, luego acabar, ¿no? Y en algunos casos a la carne en este caso a la carne de trucha lo pigmentan, o sea, le dan un alimento especial a la trucha para que se ponga un color claro, como el salmón. Pero eso, primero los centros de producción en este caso de alevinos de trucha importan ovas del extranjero, que puede ser Estados Unidos, Europa, Chile, en fin, importan y luego pasa un periodo, esos huevitos eclosionan, ¿no? Porque como se les ha hecho la reincubación, ya estos eclosionan, después se obtienen las larvas, luego se obtienen unas poslarvas y de ahí se obtienen los alevinos, ¿no? En este de trucha, ¿no? Y después ya el piscicultor de la crianza de trucha va a comprar esos alevinos de trucha y se los lleva a sus unidades acuícolas para la crianza y lo lleva hasta, lo trae, luego lo lleva a una etapa juvenil, engorda, luego acabaron y en algunos casos, dependiendo del mercado, usan un alimento especial que hace que se pigmente la carne de trucha. Lo pigmentan. Entonces, pero eso es cuando el mercado. ¿Por qué lo pigmentan? ¿Solamente para que le dé un color o aporta algún valor nutricional? ¿Qué ventajas tendría en este caso? Yo considero que es un aspecto más como es de mercado, ¿no? O sea, es que a algunos les gusta el color naranjita, ¿no? El color así como... Entonces, el color naranja no es... Entonces, el color naranja no es propio de la trucha. No, claro, en sí, en medio natural adquieren esa coloración. En medio naturales, como lagunas, lagos, porque hay unos crustáceos que ellos comen y hace que ese sustancia alimento que tiene este crustáceo hace que se pigmente, se ponga claro. Pero como hay veces que agricultores que crían tanques de concreto no pueden entonces acceder a ese alimento natural, entonces ellos usan un alimento ya específicamente para la pigmentación de la carne de trucha. ¿Y esa pigmentación que realizan es orgánico, es de algún insumo orgánico, no afecta en el, digamos, desarrollo de estos peces? No, creo que no afecta, no afecta, no es natural, pero no afecta de alguna manera nada. Es como te digo, es función del mercado. ¿Qué tipo de colorante es, ingeniero? Son carotenos,
o las espinas, ¿no? Hacen ese coloración de esa. Ya. Sí, continúe, por favor, le he interrumpido. Sí, continúe, le he estado interrumpiendo. Sí, como no sé, te decía nada más que ese elemento que tiene que el alimento que se pique, bueno, es para la carne de trucha, ¿no? Como de color anaranjado. ¿Y qué tipo de alimentación reciben estas truchas? ¿Cómo se llama el alimento que ellos consumen y con qué frecuencia lo hacen, ¿no? Si es diario, interdiario, 2, 3 veces al día. Claro, acá, para la crianza de trucha, cuando son los peces más pequeños, hay que tener veces, siquiera unas 5 o 6 veces, que ya cuando van viendo, ya se reduce la frecuencia de alimentación, que puede ser 2 o 3 veces. ¿Y la porción se mantiene o también reduce? Bueno, el tipo de alimento tiene que ser para trucha. La trucha es una especie carnívora, entonces necesita una buena cantidad de alimento que tenga una proteína buena. Entonces, ahora, la cantidad va en función del peso y de la biomasa. La biomasa es la cantidad de carne que hay en ese estanque, ¿no? En ese estanque. Bien, entonces también nos ha comentado que bueno, una trucha tiene más o menos le toma desarrollarse para poder pues salir o obtener la trucha finalmente en un periodo de 8 meses. ¿Sí es así? Disculpa, sí. No te bien. Sí, le decía, ¿cuánto tiempo yo tendría que esperar? Es decir, si yo pongo hoy mi criadero de trucha, instalo, ¿no? Y empiezo con pues las semillitas que estaba comentando, ¿no? ¿Qué tiempo, qué periodo tendría que esperar para yo conseguir las truchas adultas o maduras para pues ya poder venderlas al mercado? ¿Cuál es el periodo? Ya, bueno, eso va en función del mercado. Hay mercados, o sea, en zonas que son mandan truchas digamos, de 4 por kilo, de otros 3 por kilo, otros kilo. Eso va en función de eso. Ahora, el tiempo de cultivo que es, por ejemplo, acá en el rancho, por acá está sacando en 4 meses. Por ¿no? Claro. Entonces es como uno así o sí demora más la crianza de trucha. Se escuchó entrecortado. Ajá, se escucha un poco entrecortado, es mi señal, me parece. No se escuchó la parte donde dijo cuánto tiempo tomaría en el caso de Puno. Ya, en el caso de Puno puede ser hasta 1 año, bueno, 1 año, porque como sacan el trucha a 1 kilo, pueden demorar así, ¿no? Con el tema que, como tú digo, es de acuerdo al tamaño del mercado, ¿no? La demanda, pero no. Y también, obviamente, también va en función de la temperatura del agua, ¿no? Claro. Entiendo. ¿Cuál es el mínimo peso que tiene una trucha? Bueno, el mínimo y el máximo, ¿no? ¿Cuánto podría pesar mínimamente una trucha y cuánto llegar a pesar máximo, ¿no? Un aproximado que nos podría... O sea, ese es ¿cómo? O sea, en el medio natural. Cuando tú lo sacas del agua, ¿tienden a tener otro peso? ¿O cómo es en este caso, ingeniero? O sea, el tamaño el tamaño es proporcional, ¿no? Digo, a zona, ¿no? Porque pues, no soy una interesa, digamos, para a veces 150 a 200 gramos, así para otras también he visto de 3, 5 así, sobre todo esas 3 piezas de así o simples
en lagos, con lagos, lagunas. Ujú. Bien, bien, ingeniero, y gracias por poder concedernos esta entrevista y estamos llegando a la parte final. No sé si de repente tiene algún comentario, ¿no? Algo que usted considere necesario, ¿podría comentarnos para ya poder cerrar la entrevista? No, claro, bueno, en primer lugar, agradecerte por la entrevista, es importante, considero de que se toque estos aspectos que son, o sea, que como lo que es, bueno, los subproductos, en este caso, son de la trucha para darle un valor agregado, ¿no? Claro. Aprovecharlo, ¿no? Entonces, en otras especies, ¿no? Como animales, como en este caso el ¿no? Pues esos trabajos bien importantes que ayudan a que se fortalezcan los trabajos con esta especie y que van a ser, wow, pues un caso, pues, ¿no? Si se concreta a mayor escala, claro. Y que mejor que de acuerdo también en la realidad de la zona, pues, ¿no? Así vamos a la realidad acá en el Brain es increíble, es de un potencial que no algunas no ven, pero acá sí cortesía, sí, esas misiones pueden beneficiar no solo al empresario, sino al acuicultor, pues, ¿no? También. Y eso te ayuda y también dio la economía en las zonas, pues, ¿no? Claro. Bueno, eso, y bueno, y date gracias, pues, ¿no? Por la entrevista nuevamente. Sí, no, gracias a usted, ingeniero. Esto ha sido un espacio, ¿no?, en el que usted ha podido compartirnos parte de su experiencia y le agradecemos nuevamente. Y ahora pues vamos a dar fin a la entrevista. Si tenemos alguna duda, por favor, se la hacemos llegar. Y sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.